Gloria a Jesús. Si tiene como tomar nota ahí, siempre nos ayuda para mantener la atención. Escuchen, una pregunta quiero hacerle. ¿A cuántos de ustedes le han despertado alguna vez con un jarro de agua fría? ¿Verdad que eso produce un gran sobresalto? Nos arranca así de forma repentina y desagradable de nuestro sueño. Echar un jarro de agua fría es una expresión que se utiliza también cuando a uno le han dado un corte, cuando a uno le han dado un parón en seco, ¿verdad? Es como una llamada de atención cuando estamos entusiasmados con algo y vienen y nos dicen que no. Es como eso, como pararnos en seco. Bueno, el contexto del que quiero hablarles en el día de hoy, en la palabra, la nación de Israel se encontraba dividida. Había dos reinos. Estaba el reino del norte, en el cual al cual también se le denomina Israel o Efraín, y su capital era la ciudad de Samaria. Y luego estaba el reino del sur, que también se le denomina Judá, y cuya capital era Jerusalén. Y vamos a situarnos en el reino del norte. El reino del norte estaba bajo el gobierno de uno de los reyes más longevos, se llamó Jeroboam II, y gobernó ahí en el reino del norte durante 40 años. Esto significó que el reino del norte tenía estabilidad política y al mismo tiempo empezó a tener prosperidad económica. Sin embargo, en el aspecto moral, en el aspecto social, el pueblo se había desviado y estaba adorando a distintos dioses, y también estaban adorando a los becerros de oro que el primero de esos reyes, cuando el reino se dividió, el primero de esos reyes fue Jeroboam I, y lo que él pretendió al construir esos bueyes de oro fue que el pueblo no se fuese del norte hacia Jerusalén para adorar allí. Y entonces él declaró el reino del norte y dijo: aquí estos son tus dioses. Y empezaron a adorar a esos becerros de oro. Bueno, pues en el contexto, en esta época, así estaba el pueblo. Estaban en total abandono de los principios de Dios, en una depravación moral absoluta, y estaban confiando además en la prosperidad que había en ese momento. Tenían de todo, no tenían necesidades, estaban contentos, seguros porque las cosas iban bien. Se sentían autosuficientes, pero estaban alejados del Dios verdadero. Y en este contexto, a través del profeta Oseas, Dios viene como para arrojar sobre ellos un jarro de agua fría, para despertarlos, para llamar su atención en cuanto al abandono. Vamos a estar leyendo en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1. Pero lo que vemos aquí es que Dios, en su amor, en el amor tan grande que Dios tiene por el pueblo y por la humanidad, lo que busca es hacerles recapacitar. Después de reiteradas llamadas de atención en el pasado, en esta ocasión y a través del profeta Oseas, Dios viene a hablarles de una manera brusca, de una manera impactante, por si acaso consigue que el pueblo, a semejanza de lo que ocurrió en la ciudad de Nínive, cuando fue el profeta Jonás a declarar que iban a ser destruidos y el pueblo de Nínive se arrepintió, pues Dios lo que está buscando no es destrucción, sino precisamente que el pueblo se vuelva a Él, se arrepienta. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice: pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que Dios pretende? Dios quiere llamar nuestra atención para sacarnos de la tibieza espiritual. Lo que Dios quiere, lo que Dios está buscando es que toda persona, que cada uno de nosotros entremos en una relación personal con Él, en una relación de intimidad con Él. Ahora, respondamos entonces a través del capítulo 1 del profeta Oseas a la pregunta: ¿qué es lo que hace Dios para sacarnos de la tibieza espiritual y animarnos a permanecer en relación con Él? ¿Qué hace Dios para sacarnos de esa tibieza espiritual, para animarnos a entrar en relación de intimidad con Él? Pues, en primer lugar, llevarnos al arrepentimiento. Dicen los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Oseas: palabra de Dios que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Dios por medio de Oseas. Dijo Dios a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Dios. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Fíjese, un hombre de Dios, el profeta Oseas, un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios para traer profecía, un hombre santo, un hombre obediente, un hombre consagrado, y recibe el mandato de Dios de casarse con una mujer fornicaria o prostituta. Este es un hecho que sin duda alguna causaría un impacto en la sociedad, una sociedad que era un pueblo religioso, que consideraba los rituales, que por tocar un cadáver, por tocar algo inmundo, quedarían inmundos, algo que ellos consideraban muy importante, ese tipo de rituales. Esos rituales y esas purificaciones lo consideraban parte esencial de su liturgia, y para acercarse a Dios, eso es lo que ellos hacían. Esta acción en la que Dios pretende poner al profeta como ejemplo de él mismo, es decir, el profeta aquí va a representar a Dios y el pueblo, es decir, y la mujer, como símil de lo que el pueblo estaba siendo para Dios. Un pueblo infiel, un pueblo que había roto el pacto con el Señor y que vivía alejado de los principios de Dios, apoyándose en su propia prudencia, en su propia seguridad que le aportaba aquel tiempo. Amigos, nosotros no sabemos si esta mujer era fornicaria antes de que Oseas la tomara por esposa o infiel después de casarse con él. Pero lo que sí vemos, y es impactante esto, es que el profeta Oseas permaneció fiel a ella a pesar de la infidelidad de su esposa. Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13: si fuésemos infieles,
Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo. Dios no se contradice. Él es amoroso, misericordioso, bueno, compasivo y al mismo tiempo es justo. Su objetivo no era destruir al pueblo. Si su objetivo fuera castigarlos, si su objetivo fuera destruirlos, entonces no estaría enviando a los profetas para advertirles. Lo que Dios busca es que el pueblo reflexione y se arrepienta. Tengamos en cuenta cómo Dios en esta época había enviado a profetas, pero en el tiempo del profeta Oseas, además de él, estaban activos, estaban profetizando contemporáneo a él, Jonás, Amós, Isaías y el profeta Miqueas. Todos esos estaban hablando de parte de Dios al reino del norte y al reino del sur, advirtiéndoles de su pecado, advirtiéndoles de su condición. Vemos en el versículo 4 cómo habla de la matanza del valle de Jezreel. Dios no quiere destruirles. Sin embargo, porque Él no se niega a sí mismo, en su justicia les habla de algo que sucedió en ese valle. En el valle de Jezreel, un antepasado del rey, de Jeroboam II, había cometido terribles crímenes. Había asesinado a toda la dinastía del rey anterior. Y esto era algo conocido por parte del pueblo, esto se recordaba en el pueblo. Y lo que Dios muestra al mencionar esto es que como Dios justo, Él no puede dejar que haya total impunidad cuando se cometen actos como este. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de esta matanza es lo que el profeta está aquí diciendo, y la consecuencia de aquello va a llegar en la quinta generación de este hombre que lo hizo. Jehú fue el que asesinó a toda esa dinastía, y 5 generaciones después va a llegar el fin de la dinastía de Jehú. Un hijo de Jeroboam II, el rey Zacarías, fue el último de esa dinastía en el reino del norte. Ellos estaban seguros, apoyados en su prosperidad, apoyados también en su poderío militar, se creían impunes. Y esto, ante el Señor, no puede quedar sin más. Dice el Señor que Él iba a quebrar su arco. Esto es lo que dice en el versículo 5. ¿A qué se refiere? El arco habla de ese instrumento de guerra que se utilizaba para lanzar las flechas. Lo que habla es de su poderío militar. En ese arco de seguridad, lo que Dios va a hacer es quebrar su arco, es decir, romper aquello en lo que ellos se creían fuertes, en lo que ellos se creían autosuficientes. Y ahora, ese tiempo de prosperidad, de opulencia, de orgullo, iba a ser quebrantado. Su debilidad iba a quedar al descubierto y su poderío militar iba a ser destruido y se acabaría la impunidad. Jezreel, el valle de Jezreel. Jezreel significa Dios esparce, o también significa Dios sembrará. Dios esparció al pueblo de Israel por todas las naciones de la tierra. No existieron más como nación, con el objetivo de llevarlos a la reflexión, al arrepentimiento, a que reconociesen que habían abandonado los caminos de Dios. Por tanto, llevarlos, repito, al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios busca también con nosotros. Dios busca llevarnos al arrepentimiento. Dios no busca destruirnos ni castigarnos, sino amarnos y llevarnos a la reflexión. Dios, como un jarro de agua fría, busca despertarnos
para llevarnos al arrepentimiento. Y en este punto, cada uno de nosotros debemos pensar: he caído en la tibieza espiritual, me he convertido un poco en una persona religiosa, vivo aparentemente como creyente, pero luego en lo privado realmente no lo practico. Estamos sirviendo a Dios, pero en lo privado nuestra vida de oración no es lo que debería ser. ¿Cómo está nuestro devocional? ¿Hemos abandonado nuestro tiempo separado cada día para el Señor? Estamos en tibieza espiritual. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos esté ayudando a meditar sobre esto, porque Dios es fiel y permanece fiel, y Dios te ama, y Dios ama a cada uno de nosotros, pero por esa razón Él busca llevarnos a reflexionar acerca de cómo están nuestros caminos. Igual que la infidelidad en el matrimonio es la infidelidad al Señor. Dios anhela tener un encuentro contigo, un encuentro personal contigo. Piensa en aquello que ha ocurrido en tu vida y que haya podido ofender al Señor, y acerquémonos a Él para mostrar arrepentimiento. Él quiere salvarte. Piensa, si tú ya eres creyente, si has estado cayendo en la apatía espiritual, si has estado cayendo en el juicio, si has estado cayendo en la autosuficiencia, el devocional, la oración, la evangelización, la responsabilidad en el cuidado de los que Dios ha puesto en nuestro grupo de hogar. Hoy el Señor llama nuestra atención para que procedamos al arrepentimiento. Amén. En segundo lugar, ¿qué hace Dios para sacarnos de la tibieza y animarnos a permanecer en relación con Él? Lo que hace es llenarnos de su gracia, llenarnos de gracia. Dice los versículos 6 y 7, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Lo-Ruama, la segunda hija del profeta. Lo-Ruama significa no compadecida o no amada. Dios le habla al pueblo y le dice, no me compadeceré más. Le dice, no más. Hace un énfasis en ¿qué? En toda la paciencia, todo lo que Dios les había demostrado, el deseo que Dios tenía de que ellos volviesen al Señor. Y también le dice ahí algo que suena fuerte. Dice, les quitaré del todo. Versículo 7 dice, no habrá más misericordia para Israel. Y dice, aunque la prolongaré para Judá. Estaba diciendo, se acabó. Con el reino del norte es que ya me he hartado. Aunque todavía por un poco tendré misericordia para el reino del sur. Y todo esto que el profeta está diciendo es una consecuencia que viene, que va a venir. El profeta está declarándolo, pero esto no va a acontecer hasta pasados al menos 31 años. Cuando en el año 722 a.C., a manos de los asirios, Samaria es conquistada y por tanto desaparece el reino del norte. Pero fíjese, el profeta lo está declarando, lo está diciendo, pero aún la gracia de Dios seguirá extendida durante al menos 32 años más.
Dios esperó 32 años para cumplir esto, esperando que el pueblo se arrepintiese. Qué fuerte, ¿verdad? Que un padre le pueda llegar a decir a su hijo o a su hija, no te amaré más. O que le diga, no me voy a compadecer más de ti. ¿Verdad? Esto causa un impacto. Es como un jarro de agua fría. Pero en otra parte, Dios ha dicho en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno nos ha amado Dios y su misericordia sigue estando extendida. Al decirles, no me compadeceré y que no les amaré, busca hacerles recapacitar acerca de toda la paciencia, de toda la misericordia y la gracia que Él ya había extendido sobre el pueblo. No se compadecerá de Israel, dice el versículo 7, pero sí de Judá. Leámoslo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. La misericordia de Dios sigue extendida. El arco, la espada, la batalla, el jinete, hace referencia a la salvación por medio de las obras, a la salvación por medio de los propios méritos, de la autosuficiencia, por medios humanos. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que la salvación, que no se van a poder salvar a sí mismos con sus propios medios, sino que la salvación va a ser por la gracia extendida de Dios. La salvación viene de pura gracia, por un regalo de parte del Señor. La gracia es un regalo y nada podemos hacer nosotros para salvarnos. Es Dios el que ha decidido salvarnos. Amigos, hermanos queridos, como un jarro de agua fría, Dios busca llamar nuestra atención para mostrarnos lo inmenso de su gracia que sigue estando extendida para nosotros. Si nosotros reconocemos nuestra condición y vamos a Él, la gracia sigue estando vigente para recogernos y mostrarnos todo su amor. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, porque Dios quiere llenarnos de su gracia para sacarnos de la religiosidad. Comprender la gracia nos ayuda a dejar el orgullo y la autosuficiencia. Nos hace sentir la humildad y entender que si Dios no lo hace, jamás podré salvarme por mis propios méritos. ¿Por qué no me ayudan en este momento? Dile al Señor junto a mí, Señor, recibo tu gracia. Recibo tu favor inmerecido. Reconozco que no puedo salvarme por medio de rituales religiosos. Amén. Y en último lugar, en tercer y último lugar, ¿qué hace Dios para sacarnos de la tibieza y animarnos a entrar en una relación personal con Él? Lo que hace es llamarnos al nuevo pacto. Los últimos versículos de este capítulo dicen así: después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. El punto al que había llegado el pueblo de Dios a través del
antiguo pacto era: no lo pueden cumplir, no lo podemos cumplir. A través de cumplir con los ritos de la ley, lo que queda demostrado es que somos pecadores, que todos somos pecadores. El antiguo pacto revela la incapacidad del ser humano para ser capaz de salvarse por sí mismo, por medio de las obras de la ley. A pesar, queridos amigos, queridos hermanos, de que el pueblo de Israel había sido beneficiario de la revelación directa de Dios, de la revelación de Dios para traer esos principios que siguen estando vigentes para la humanidad, a pesar de ese privilegio, se habían apartado, se habían depravado, abandonando lo que Dios les dice, lo que Dios les había dado, lo que Dios les había regalado. Y les dice en este momento, a través de este tercer hijo, lo ruama. Les dice lo ami, que significa, donde Dios había dicho, sois mi pueblo, ahora les está diciendo, no sois pueblo mío. Dios parece aquí que está rompiendo el antiguo pacto. Él había dicho, por ejemplo, leamos en Levítico 26:12, dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este es el pacto que Dios había hecho. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y ahora les estaba diciendo, no sois pueblo mío, y no seré vuestro Dios. Lo ruama. Esto causa un impacto. Esto causa un impacto de magnitud tremenda. Lógicamente les echa un jarro de agua fría y les deja con los ojos abiertos como platos. Dice, pero si somos tu pueblo y ahora ya no lo somos. Sin embargo, en el versículo 10 vuelve a hacer un cambio y hace una referencia a una promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis 32:12 leemos: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. O en Génesis 22:17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Empieza aquí a cambiar el pacto, a mostrar que el pacto va a ser cambiado. Y empieza a enfocar en Abraham, que es el padre de la fe, aquel que su acción de fe le fue contado por justicia al margen de las obras de la ley. Y además, en el versículo 10 añade y dice, donde dije, no sois pueblo mío, ya no solo pueblo, sino que ahora les dice, ahora sois hijos del Dios viviente. Qué hermoso, ¿no? Y habla de la unificación del reino sobre un solo jefe, lo cual está concluyendo, ahí está diciendo, subirán de la tierra porque el día de Jezreel, vuelve a mencionar este nombre, ese valle, el valle de Jezreel, porque se acuerdan, habíamos dicho el significado, y aquí lo que viene a hacer es una referencia mesiánica, una referencia a Cristo, que será el que viene como rey para unificar de nuevo el reino, un solo jefe. Nos está enfocando en el nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? La salvación por la fe en Jesucristo, mediante el arrepentimiento. En Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Recuerda lo que significaba Jezreel. Dios esparce, pero también significaba Dios sembrará. Dios esparce era juicio, era destrucción por la infidelidad, pero ahora dice Dios sembrará.
habla de la siembra. La siembra es con esperanza. El que siembra tiene esperanza de que va a cosechar, ¿verdad? Y en el pasaje habla de esperanza, de unidad, de multiplicación, de restauración por un nuevo pacto. Hermanos amigos, si cambiamos la religiosidad por la unción del Señor bajo su gracia, sin duda vamos a ser imparables. Su poder se va a derramar. ¿Cuántos quieren ver esto? ¿Cuántos desean verlo? Denle un aplauso al Señor. Entonces, queridos hermanos, creamos de todo corazón y despertémonos de toda apatía para poder ver su poder y su gloria. Él quiere que formes parte de su pueblo. Cree en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Acéptale en tu vida. Recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Recibe su amor. Y vamos a reconocer que el pecado nos aparta de Él. Y vamos a poner nuestra fe en Él, arrepintiéndonos y creyendo que Él pagó, muriendo en la cruz, el pecado, por el castigo por el pecado nuestro. Entra a formar parte del pueblo del nuevo pacto. Renovemos nuestra relación con Él. En conclusión, Dios está buscando que toda persona entre en relación, no en religión, en relación personal con Él. Que nos apartemos de eso, de esa apatía, de esa religiosidad, que es apariencia, pero que no es vida verdadera. Dios quiere llamar nuestra atención para sacarnos de la tibieza espiritual. ¿Y cómo lo hace? Llevándonos al arrepentimiento, llenándonos de su gracia y llamándonos al nuevo pacto. Por el amor que nos tiene. A Dios no le queda en ocasiones otro remedio que despertarnos de nuestra apatía o tibieza con un jarro de agua fría. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Padre, en tu gracia estamos en este lugar. En tu gracia de amor que sigue estando extendida sobre nosotros. Queremos ir a ti, Padre, Padre bueno y amoroso. Queremos ir a ti, Señor, en este día, dándote gracias por el amor que nos tienes y dándote gracias por despertarnos y dándote gracias, Señor, por hacernos recapacitar. Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Señor, por llevarnos a meditar y a reflexionar acerca de cómo están nuestros caminos, Padre. Gracias por hacernos entender que igual que la infidelidad en el matrimonio es la infidelidad a ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Vamos a pensar en este momento de oración, hermanos, y a orar. Si ha habido cosas en nuestra vida que han podido ofender al Señor, y vayamos a Él para mostrarle arrepentimiento genuino. Señor, ayúdanos si hemos caído en el juicio, en la crítica, en la apatía espiritual, en la autosuficiencia. Señor, te pedimos perdón por ello en este día. Ayúdanos, Señor, a derribar nuestro orgullo y creer que solo tu gracia es la que puede salvarnos y no el que nosotros seamos buenos. Ayúdanos a comprender tu gracia. Ayúdanos, Señor,
arrodillarnos delante de ti en humildad, entendiendo, oh Señor, que si tú no lo haces, jamás podremos salvarnos. Dile otra vez al Señor: Padre, recibo tu gracia, recibo tu amor, recibo tu favor inmerecido. Reconozco que la salvación es por la fe en Jesucristo, por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Padre Todopoderoso, te pido en esta mañana que nos ayudes a entrar en pacto y relación contigo, a poner nuestra fe en Jesucristo, a aceptarle como el Señor y Salvador. Diga conmigo esto, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, quiero pedirte perdón por mis pecados, me arrepiento y hoy declaro que te acepto como mi Salvador y Señor, el único. Ven a mi vida, despierta mi espíritu, guíame de hoy en adelante, que yo sea sensible a ti. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Con este aplauso, adorando al Señor, despedimos este momento. Gracias a Dios. Hoy